Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jair Trujillo López y soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Actualmente estoy cursando 10º semestre en la materia de práctica forense fiscal y administrativo. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de los precedentes judiciales en México, que básicamente esto es un tema muy reciente como tal y que ha estado agarrando como tal un mayor auge, el hecho de saber de dónde es que vienen los criterios judiciales. Um, es decir, en los sistemas jurídicos contemporáneos, las decisiones de los tribunales superiores se registran y se han convertido en una parte clave del arsenal argumentativo de los abogados y jueces, eh, donde pues bueno, básicamente hay que tener en cuenta que los precedentes no son lo mismo que la ley, es una fuente autónoma del derecho, especialmente como en las tradiciones del sistema common law. Asimismo, cabe destacar que, bueno, donde básicamente cada uno de los precedentes que emiten los tribunales se convierten en jurisprudencia. Es decir, la decisión judicial del tema de los precedentes, pues bueno, es relevante para resolver casos futuros, donde cada decisión pues sirve como guía o como modelo para que otros tribunales, incluso el mismo tribunal que dictó, pues bueno, resuelvan los casos que se encuentran en la misma situación. Básicamente los procedentes que emiten ciertos órganos judiciales son de obligatoriedad de aplicación para el resto de los tribunales, jueces y juezas dentro de la estructura judicial, pero básicamente esto es en orden jerárquico, es decir, el procedente que emite un tribunal superior va a ser siempre obligatorio para un inferior dentro de la misma línea. Ok, un precedente es una decisión adoptada por un tribunal que puede o debe aplicarse a casos futuros similares, donde básicamente este se compone por hechos, que son circunstancias del caso, el problema jurídico, que es la cuestión a resolver, así como también la ratio decidendi, que bueno, más adelante vamos a hablar del mismo, pero básicamente es el tema o la razón de la decisión que emite como tal dicho tribunal, es decir, de dónde se basó, de dónde se fundamenta y por qué mismo es que tomó ese criterio como tal. Y por último también se encuentra el sentido de la resolución, que es el resultado concreto. Uh -uh. Naturaleza y autoridad de los precedentes. Existen dos visiones principales, principalmente bueno, se encuentra la interpretativa y la creativa o constitutiva. La interpretativa considera al precedente como guías para interpretar el derecho codificado, es decir, cada uno de los tribunales interpretan el derecho de alguna u otra manera y emiten como tal emiten su sentencia de acuerdo al sentido que ellos le dan dentro de la norma, es decir, a su interpretación que ellos le dan para poder resolver casos en específico. Asimismo también se encuentra la otra visión, que es la creativa o constitutiva, que es bueno, que reconoce que los procedentes pueden ser fuente autónoma del derecho, como es el tema de la jurisprudencia. Son temas muy distintos, pero pues bueno, vienen como tal un poco ligados, ya que ambos son criterios que emiten los tribunales. De acuerdo con la doctrina de los precedentes, eh, especifican que dichos precedentes varían según el sistema, es decir, se encuentra lo que son precedentes estrictamente vinculantes y los precedentes persuasivos. Dentro de los precedentes vinculantes, este, aquí lo que, o en este caso son obligatorios, pues ahora sí hace mención de que una decisión es obligatoria a tribunales de igual o menor jerarquía, que es como lo que le acabo de comentar. Asimismo también se encuentra lo que son los precedentes persuasivos, que no es obligatorio pero tienen una fuerza orientadora o iluminadora para resolver un caso contractual. Es decir, como que te dan esa idea, más sin en cambio no son obligatorios para poder utilizarlos. Además, existen dos categorías según su posición en la jerarquía judicial. También se encuentra lo que son los precedentes verticales, que es cuando es emitido por un tribunal superior que obliga a un tribunal inferior a seguirlo. Asimismo, también se encuentra lo que son los precedentes horizontales, que es emitido por tribunales del mismo nivel, por ejemplo los colegiados o la misma corte. Sin embargo, no es obligatorio, pero contribuye a la coherencia y uniformidad del sistema jurídico, que viene siendo casi lo mismo que los precedentes persuasivos.
Ahora bien, este, hay que resaltar algunas cuestiones más. Algunas de las funciones del presidente pues va a variar. Principalmente se encuentra la función didáctica, que permite analizar casos concretos en una acumulación de conocimientos del pasado. También se encuentra lo que es la función sistemática, que crean reglas generales de decisiones permitiendo colmar lagunas en el ordenamiento jurídico y aportar criterios que permiten entender y aplicar adecuadamente la legislación. Y por último también se encuentra, bueno, la función que es operativa, es decir, abandona a la seguridad jurídica identificando pautas de razonamiento argumentativo aplicables más allá del caso concreto que se está resolviendo. Uh, Como tal, ahora sí, cuando un tribunal resuelve como tal un asunto de forma particular, obviamente interpretan la ley, obviamente también analizan como tal el caso en concreto, y a raíz de eso ellos como tal emiten su resolución o su sentencia. Dependiendo del tipo de precedente, ahora sí que ellos hayan ocupado, de cuál fue su razonamiento, es decir, que uno como litigante o inclusive uno como parte del órgano del sistema judicial debe de puede basarse a raíz del argumento que implementó el tribunal para poder resolver una situación o en un caso en la misma situación. Uh, Básicamente de ahí se deriva las funciones del presidente. Ahora bien, cabe destacar que también existen diferentes teorías que hacen una justificación al tema de los presidentes. Una de ellas se encuentra como tal, bueno, hace alusión de que toda decisión jurídica supone una disputa entre partes. Justificar una decisión implica hacerlo de forma universal, que se aplique igual a todos los casos similares en el futuro, donde este ideal no es solo lógico, bueno, es una teoría como tal, ya que especifica que hay que implementar como tal el tema de la moral, donde el juez debe decidir hoy cómo se espera que se decida mañana en circunstancias iguales. Aquí ya se está metiendo en otros temas como tal, digo, hay diferentes teorías, va a variar, inclusive hay otros autores que han tomado en cuenta que han criticado el tema de la moral, como por ejemplo autores como David Lyons, que critica esta postura por excesivamente legalista, argumentando que una decisión jurídica también debe ser moralmente justificable. Según Lyons, una decisión solo puede considerarse justificada si supera un examen moral. Asimismo, también otro autor como McCormick responde que las decisiones jurídicas tienen un valor moral derivado en tanto permiten resolver disputas humanas bajo normas preexistentes, garantizando previsibilidad, seguridad y posibilidad de defensa. También especifica que el derecho no agota la moral, pero tiene una función justificable dentro de ella. Como saben, hay diferentes corrientes y hay, dependiendo de cada juez, ahora sí depende su forma de ver las situaciones, es decir, si es ius positivista, ius naturalista o ius naturalista. Hay personas que defienden mucho el tema de la moral, hay personas que obviamente sus precedentes se enfocan mucho en el tema de la norma, y hay otros que hacen una combinación de ambas con el tema de la moral. Pero bueno, ya depende de cada una de las teorías, porque inclusive este uh, por ejemplo, luego otra vez con el mismo personaje, McCormick critica a otras teorías, como por ejemplo la de Rupert Cross, que define la ratio como cualquier regla tratada como necesaria para una conclusión. Según él, esto abarca demasiado, incluyendo elementos normativos no justificantes. Y pues bueno, vuelvo a lo mismo, hay diferentes, cada uno de los jueces son personas y pues obviamente ellos tienen diferentes maneras de ver la situación. Sin embargo, su precedente que ellos utilizan en el momento de emitir su sentencia pues también puede variar. Um, ok, también me gustaría hacer mención que pues bueno, la jurisprudencia por precedentes es una nueva facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde aquí alude, bueno, hacemos mención de acuerdo a hubo una reforma como tal, que fue, bueno, el 21 de octubre del 2019, el Senado de la República inició los trabajos de una reforma al Poder Judicial, bajo el lema Una reforma en con y para el Poder Judicial de la Federación.
Este proceso tuvo por objeto diseñar un nuevo modelo que garantizara una mejor justicia con independencia, profesionalismo y transparencia, donde básicamente la exposición de motivos denunció diversas problemáticas, y de ahí por bueno de que se hiciera o se implementara el sistema de los precedentes ante el nuevo sistema, que bueno, dentro de las problemáticas que se encontraban pues es para evitar los temas de la corrupción, el nepotismo, la discrecionalidad en los nombramientos, la falta de méritos y desigualdades que impiden a los sectores más vulnerables acceder a la justicia. Asimismo, el 18 de febrero del 2020, el presidente de la República presentó ante el Senado la iniciativa de la reforma constitucional. Entre los aspectos más destacados que se encuentran en él, la profesionalización de la carrera judicial, el combate al nepotismo, como le acabo de hacer mención, y así también como a la corrupción, el fortalecimiento al Instituto Federal de la Defensoría Pública, la creación de plenos regionales, la transformación de tribunales unitarios, y pues bueno, en este caso lo más relevante que sería la modificación del sistema de jurisprudencia adoptando el modelo de los precedentes obligatorios. Um, Asimismo, cabe destacar que la reforma adicionó lo que es un párrafo al artículo 94 de la Constitución mexicana, estableciendo que las razones de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán obligatorias cuando sean adoptadas por mayoría de 8 votos en el Pleno o mayoría de 4 votos en sala. Asimismo, con ello, el abandono del antiguo modelo de la jurisprudencia por reiteración, en lugar de 5 sentencias en el mismo sentido, pues pasará a una decisión calificada para construir un precedente obligatorio, que buscará, pues bueno, agilizar la protección de derechos, reducir costos procesales, hacer más eficiente el sistema judicial. Asimismo, pues bueno, también evitar lo que es la multiplicidad de litigios sobre un mismo tema. Cabe destacar que dentro de los alcances de los precedentes de la reforma hacia la Constitución, pues bueno, busca extraerse algunos, bueno, lo que son diferentes elementos, como es el caso, por ejemplo, de la coexistencia entre la jurisprudencia tradicional, es decir, la jurisprudencia por reiteración continuará existiendo en el Tribunal Electoral, plenos, así como plenos regionales y tribunales colegiados de circuito, según las leyes secundarias correspondientes. También busca lo que es la aplicación exhaustiva de la Suprema Corte, donde solamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá establecerse precedentes obligatorios mediante sentencias con mayoría calificada. También se encuentra lo que es la diferencia entre tesis y precedentes, que más adelante también voy a hacer alusión a lo mismo, donde básicamente las tesis jurisprudenciales tradicionales pueden estar descontextualizadas, en cambio los precedentes deberán estar anclados a los hechos y razonamientos jurídicos del caso específico. También se encuentra lo que es la publicación y sistematización, que lo que busca es que el Semanario Judicial de la Federación establezca un mecanismo de publicación clara entre sus precedentes, preferentemente con estructura que distinga hechos, criterios y justificación. Um, pues bueno, cabe destacar, bueno, un punto muy importante. Asimismo, bueno, como le acabo de recalcar, también lo que buscó dicha reforma fue que se reformara el artículo 94 y se estableciera la parte del el sistema de precedentes obligatorios con base a la mayoría calificada del Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues donde básicamente todas estas eh, sentencias que sean emitidas bajo la mayoría de votos, pues serán vinculantes para órganos jurisdiccionales. Mm, bueno, fundamentos teóricos del precedente. Algunos de lo que busca, o en este caso diferenciar, bueno, diferenciar entre la jurisprudencia y el precedente, hay que tener en claro estas cuestiones que son temas diferentes, pero bueno, la jurisprudencia se refiere al conjunto de criterios dictados por tribunales, mientras que el precedente implica criterios obligatorios derivados de decisiones pasadas con valor normativo futuro. Es decir, que también es obligación, ahora sí que otra autoridad, otro órgano jurisdiccional revise dicho procedente y cheque cuáles fueron los criterios o los argumentos en los cuales otros jueces, bueno, en este caso serían ministros, implementaron el mismo procedente.
es decir, cuál es el antecedente, cuál es el argumento o, o cuál fue la razón o el motivo de por qué tomó dicha decisión. Y de ahí, si ante un caso en la misma situación, pues bueno, avalarse para poder resolver el mismo. Asimismo, bueno, se encuentra lo que es como fundamentos teóricos de precedentes, se encuentran las formas de creación, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea precedentes a través de decisiones reiteradas, contradicciones de tesis, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En estos procedimientos se busca establecer criterios obligatorios mediante mayoría calificada de votos, que es como lo acabamos de comentar, por mayoría de 8 votos por pleno o 4 en salas. Asimismo, cabe destacar lo que es la cuestión de la ratio decidendi versus, bueno, opter dicta. Como acabamos de hacer mención, la ratio, bueno, forma parte de los precedentes estrictamente vinculantes y de los precedentes persuasivos. Es decir, la ratio decidendi, bueno, se refiere como tal a la razón esencial de la decisión y en este caso sí es obligatoria. Y la opter dicta, pues son comentarios incidentales sin fuerza vinculante. Más que nada te ayuda como orientarte a tomar una decisión, sin embargo no es como que sea obligatorio el tomarlo en cuenta. Mm, ok, función didáctica, función sistemática. Ahora bien, como todos sabemos hay diferentes sistemas, lo que es el common law, el soft law, el house law, dependiendo ahora sí de cuál fue el sistema de que se implementó desde un inicio. Sin embargo, en la recepción del common law se tiene una apertura del sistema mexicano a naciones de derecho anglosajón, especialmente en la técnica de procedentes vinculantes, como por ejemplo en este caso con el tema de la ratio decidendi y la decisión entre los precedentes persuasivos y obligatorios. Algunos ejemplos emblemáticos incluyen, por ejemplo, lo que es el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han adoptado técnicas como el holding, el autoprocedente y, bueno, el distinguishing, similares a los utilizados por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mm, Algunos ejemplos ilustrativos también como parte de, por ejemplo, es un ejemplo claro del tema de los precedentes es por ejemplo en Loving y Virginia en Estados Unidos, donde la Suprema Corte, perdón, declaró inconstitucionales las leyes que prohibían matrimonios interraciales. Ese procedente fue usado décadas después obviamente, para resolver diferentes asuntos, donde se reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo también se encuentra bueno, principalmente sería ese. Um, Ok, también se encuentra el tema de la reforma judicial del 2021 en México, que cabe destacar que, pues bueno, además de que pretendió transformar la manera en que se conciben los precedentes judiciales, también ha buscado alinear su sistema con los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo, bueno, de dicho proyecto ha sido también pues bueno facilitar la aplicación de criterios interamericanos por jueces nacionales, sistematizar los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de hechos del caso, problemas jurídicos abordados, argumentos que justifiquen el criterio. Asimismo también ha buscado lo que es ofrecer herramientas accesibles y gratuitas para operadores jurídicos, organizaciones civiles y la ciudadanía interesada. Algunos ejemplos que han sido utilizables, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, por el tema de los precedentes, por ejemplo, para los derechos colectivos de pueblos indígenas y tribales, donde lo que se ha pretendido pues, es el reconocimiento. Ese precedente, el tema del derecho de la propiedad colectiva de la tierra, de territorios y los recursos naturales, así como también la protección del vínculo espiritual y cultural entre los pueblos y sus territorios, y la relevancia entre amenazas por proyectos extractivos o falta de reconocimiento legal.
Otro mismo también se encuentra pues obviamente los derechos de la niñez y adolescencia, que pues bueno, como presente se encuentra pues el tema del desarrollo de criterios centrados en el principio de la protección integral, la influencia directa de la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia que coloca a niños y adolescentes en el centro del sistema democrático y constitucional. También se encuentra el tema de los derechos políticos, que es bajo el desarrollo del artículo 23 de la Corte Americana de Derechos Humanos sobre el tema de derechos a votar, ser electo y acceder a cargos públicos, etcétera. También se encuentran los derechos de personas de la diversidad sexual, que es el reconocimiento de identidades no hegemónicas frente a discriminaciones estructurales, el derecho, la defensa, perdón, de derechos en ámbitos familiares, laborales y de vida digna, y básicamente lo que se busca es la igualdad sustantiva como parte del presidente de los derechos de las personas de la diversidad sexual. También sobre el tema de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, este, se ha tenido como presidente diferentes presidente, perdón, la condena absoluta de la tortura, la inclusión de temas como incomunicación, condiciones de detención y aislamiento, y así como también la obligación de tipificar la tortura conforme a estándares internacionales y la previsión del fuero militar para investigarla. También, por ejemplo, sobre el tema de la desaparición forzada, este, como parte del presidente se encuentra, pues bueno, obviamente la desaparición forzada como una de las violaciones más graves de la dignidad humana, el reconocimiento del derecho de las víctimas y sus familias a la verdad y reparación, y así como también las obligaciones claras para los estados sobre investigación, búsqueda y garantía de no repetición de la misma. Uh, etcétera. Bueno, puede variar, pero como tal hay diferentes temas que como parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han favorecido y han creado diferentes precedentes para que también sean obligatorios para el sistema jurídico mexicano. Um, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Están los puntos de consulta. Y pues, como tal, me gustaría resaltar un punto. Bueno, me gustaría aclarar que primeramente que el procedente no es un sistema, no es simplemente la sentencia, sino como tal la norma abstracta que se desprende de los razonamientos jurídicos contenidos en ella, y de lo cual, pues bueno, en la teoría jurídica se denomina pues, principalmente la ratio decidendi. Eh, Como le acabamos de comentar, dicha ratio, dicho pronunciamiento, bueno, alude a que es vinculante y obligatoria para las demás el presidente judicial que haya ocupado como tal un órgano jurisdiccional para poder emitir una sentencia. Sin embargo, este, hay que tomar en cuenta que, pues bueno, estamos presenciando un cambio de paradigma. Es decir, el presidente judicial ya no es una noción ajena o auxiliar, es ahora una fuente formal del derecho, un pilar de la coherencia institucional y una herramienta viva que construye lo que es el derecho de una manera diferente, de sentencia tras sentencia, de paso a paso. Y pues lo mismo, como acabamos de mencionar, es un tema muy diferente con lo que es la jurisprudencia, porque pues bueno, aquí la jurisprudencia en ese sentido son 5 criterios en el mismo sentido para poder crear o formar lo que es la jurisprudencia. También es una fuente del derecho, sin embargo ahora el tema de los precedentes, que es checar o estudiar el antecedente del por qué o cuál fue el argumento del cual un juez emitió una sentencia, pues también ahora como que está agarrando fuerza este, dicha fuente formal del derecho. Bueno, como verlo como tal una fuente. Um, Asimismo, pues también entender lo que es el presidente judicial es fundamental para entender el derecho mexicano actual, ya que no basta con la ley, debemos también comprender lo que en esta se está interpretando y por qué se aplica como tal.
El derecho, pues obviamente hay que tomar en cuenta que siempre está en movimiento y ha ido evolucionando conforme el paso de los tiempos, y su estudio permite que los presidentes visualizar, bueno, y el estudio de los presidentes como tal, perdón, permite visualizar cómo se garantizan y se amplían como tal los derechos de nuestra comunidad política, que también, pues bueno, eso forma parte de ahora de nuestro nuevo sistema judicial, y el hecho de que pues volvemos a lo mismo. El derecho va evolucionando como tal, y con lo que respecta a lo que es el tema de los precedentes, pues también hay que tomarlo en cuenta como parte de la fuente del derecho. Am, pues bueno, sería todo de mi parte. Le agradezco mucho su atención, y pues bueno, espero que le haya sido muy productivo lo que le acabo de exponer, y pues bueno, que tenga una excelente noche.